Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Atención familias, este 18, 19 y 20 de julio los boletos están a mitad de precio en la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Sí, escuchaste bien, a mitad de precio para celebrar el mes del niño como se merecen. Ven y vive un día mágico junto a los más pequeños en los parques más increíbles de Venezuela. Información y reservas 0412-425-8546. Boletos a mitad de precio y recuerdos para toda la vida en la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express es el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, te ofrece el envase de 4 litros y el de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Entre el lago de Maracaibo y la cordillera de los Andes nace Palmares de Campo Rico, una iniciativa que florece desde 2017 como parte de un legado agrícola de más de 75 años. Lo que comenzó con la ganadería bufalina, hoy se expande hacia la palmicultura sustentable, apostando por una agricultura que respeta la tierra, a su gente y al futuro. Aquí, cada palma sembrada representa innovación, compromiso y tradición. Somos una empresa familiar que cree en el trabajo bien hecho, en la tecnología propia y en el poder de las comunidades. Palmares de Campo Rico, nuestra huella en el campo. Este es el mensaje de civismo. Este fue el mensaje de civismo. Amigas y amigos, me da mucho gusto en presentarles su espacio Rostros que dejan huella. Hoy vamos a mostrarles el rostro de Luis Felipe Sucre y ustedes se van a enterar de su historia. Como es norma en este espacio, pues en el primer segmento, Luis Felipe nos va a contar la fecha en que nació, dónde nació, sus padres, sus hermanos y cómo fue su niñez
su infancia, donde pasó la mayor parte de esa etapa tan importante de la vida del ser humano. Así es que, Luis Felipe, gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Augusto, a ti por tu gentileza en invitarme a esta invitación y a todos pues, nuestros oyentes y televidentes por seguirnos en estos minutos. En cuanto a mi niñez, yo nací en Caripito, Estado Monagas, un 30 de septiembre de 1950. Y bueno, como mis padres, Luis Felipe Sucre, abogado, y mi madre, Laura Agostini de Sucre. Hermanos de ese matrimonio, pues 4 hermanos, del cual soy el mayor, y Luis Napoleón, Julio César y Laurelina. La reina. La reina, mi hermana, la única hembra del grupo. Y en ese entonces, el hospital y las clínicas en el Maturín eran muy precarias, en pocas condiciones en cuanto a la asistencial. Y existía el hospital de la Creole Petroleum Corporation, que quedaba en Caripito, que era pues la 4ª refinería del país en ese entonces. Y había un hospital de maravilla, incluso atendido por enfermeras norteamericanas, estadounidenses. Y pues los que teníamos familias que trabajaban con la compañía, pues podíamos nacer allí, pues ya en unas condiciones mucho mejores. O sea, que podemos decir que usted es medio gringo. Aún ya conocí mucho de las cosas buenas del imperio. Entonces, Tú acabas de cumplir años, ¿no? sí, Hace poco. sí, el 30, sí, sí, bien. Ya son que 50 Y o 60. mucho vaya. Sí, luego, en cuanto a matrimonio, con mi primer matrimonio, tengo 2 matrimonios, pues el primero con Carmen Luisa Octategui Salas, en la cual pues tuvimos 4 hijas, que fueron los hijos que tuve. Y el segundo con Yuraví Guzmán Arias, en la cual pues no tuvimos hijos. Mis 4 hijas, Mariana, Daniela Elena, Silvia y Natalia. De ellas, pues tengo 5 nietos, y te voy a decir que son cosmopolitas cuanto a los nietos, porque tengo 2 venezolanos, una estadounidense y 2 chilenos. Soy un abuelo cosmopolita. Ellos son Matías Javier, Santiago Javier, Camila María, Lucas y Luciano. Ahora que tú le has dado ya vuelta al árbol genealógico, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez allá en Caripito? Bueno, en Caripito, ¿O dónde estuviste en la niñez? en Caripito prácticamente nací, Ya. porque luego Y ahí va Maturín. vivíamos en Maturín. Mi papá era abogado y trabajaba, pues, allá ejercía en Maturín. ¿Trabajando para la Creole? No, él tenía ejercicio. Conoció de muchos casos en los cuales pues, las petroleras estaban inmiscuidas, pero no trabajaba con la compañía ahí. Porque allí tienen que ser exclusivos. Él tenía su vivo ejercicio. En Maturín, la infancia de verdad fue bastante grata, muy feliz.
porque tuvimos una formación dominica, católica, en cuanto a lo religioso, en el colegio Santo Domingo de Guzmán. Era un colegio muy afamado en esa época, junto con el Pío XII de Anzoátegui, de Puerto La Cruz. Y pues teníamos mucha rivalidad deportiva. Entonces, con el Pío XII siempre íbamos a jugar lo que era más que todo el fútbol, porque eran sacerdotes españoles. Entonces, ellos pues de verdad nos impulsaron mucho y fueron los que en realidad nos dieron los principios básicos en el fútbol, porque en Oriente no se conocía ese deporte prácticamente, solo béisbol por la influencia estadounidense, las compañías petroleras. Y bueno, el béisbol era el primer deporte, por supuesto, pero luego se fue metiendo el fútbol poco a poco. Y pues siempre teníamos esa competencia. Y fue bastante feliz por esa diferencia. Además del fútbol, ¿practicaste otro deporte? Sí, practicábamos béisbol también, fueron los que más practicamos, porque era obligatorio los viernes en la tarde, teníamos la jornada de mañana y tarde, era puro deporte en los viernes. Yo no sé si ya había kinder o si había preescolar o todavía no había. Sí, sí había un kinder y preescolar. Eso fue en el Colegio María Auxiliadora, allá en Maturín. Luego la primaria, como te decía, que adelanté un poco en el deporte, fue con padres dominicos en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, en Maturín. Un colegio de verdad excelente porque además de las localidades, los diferentes salones de estudio, tenía unos, de verdad, patios increíbles, campo había demasiada extensión. Y allí ellos comenzaron a hacer lo que eran las pequeñas instalaciones para el fútbol. Ellos fueron los que prácticamente llevaron el fútbol a Oriente, se puede decir, porque así mismo sucedió en Anzoátegui, como te decía, en el Colegio Pío XII de Puerto La Cruz. ¿Ellos eran dominicos? Ellos eran dominicos. Entonces tuvimos una educación religiosa formidable, católica, pero seguida pues por las reglas dominicas, lo que era pues la institución dominica, fundada por Santo Domingo de Guzmán. Eran dominicos españoles. Allí fue la primaria y también Toda la primaria la hiciste allí. Sí, y parte de la secundaria hasta segundo año. Luego, tercero y cuarto año, lo hice con los hermanos lasallistas en Caracas, en La Salle, en La Colina, porque yo tengo una formación religiosa muy importante, que fue básica, dada por los padres dominicos y los hermanos lasallistas. No, lasallistas en Caracas, en La Salle, en La Colina. Y terminé graduándome de bachiller en el Colegio Maturín, que fue el que ya regresé, hice mi quinto año en Maturín nuevamente, después que hice esos años en Caracas, y me gradué de bachiller en Maturín. ¿Recuerdas en esa época de primaria y podríamos hablar del ciclo básico, ¿no? De bachillerato? Sí. Algunos de los docentes, de los educadores que te marcaron a ti en tu formación, en la transmisión del conocimiento, y algunos compañeros de estudios, ¿todavía recuerdas? Sí, por supuesto. En la primaria, el padre guía fue el padre José Juárez, que era de Jerez, España.
andaluz, y pues con él pues, fue de verdad la formación básica excelente. Y en La Salle, en La Colina, fue el hermano Luis Mejía, fue el guía nuestro en tercero y cuarto año. Sí. Y luego en el Colegio Maturín, el profesor Antonio José Lira Alcalá, que de verdad pues fue una persona que fue una huella muy importante en nosotros, al terminar pues la formación general que tuvimos de bachillerato, y donde nos inculcó mucho pues la responsabilidad, el destacar o tratar de ser excelente en lo que nos iba gustando. Y fue de verdad, marcó muchísimo el profesor Antonio José Lira Alcalá en el último año de bachillerato. ¿Recuerdas alguno de tus condiscípulos Sí. de primaria o de bachillerato? Sí. Ay, Recuerdo a Iñaki Rus Gordón. Iñaki Rus generalmente era el número 1 del salón. Era de verdad que la excelencia. eso era el can. Esa de cara. Y siempre, en cuanto a los mismos dominicos y en La Salle se utilizaba mucho, si éramos 40, 30 y tantos alumnos, se iba por pupitres. Los primeros pupitres eran, por ejemplo, la primera fila eran 10, 12, luego la segunda. Y el primer pupitre era el primero del salón. El segundo, así, por mí. Ese era el summa cum laude. Eso era el summa cum laude. Y claro, iban cambiando a veces las notas por las distintas etapas, y a veces cambiaba. El primero iba al segundo, y el segundo iba al primero o al tercero, que eran generalmente los mejores, y eran por décima. Era una competencia cabeza a cabeza. Competencia cabeza a cabeza. Y recuerdo, pero Iñaki Rus Gordón generalmente no se dejaba quitar ese primer lugar. Generalmente él lo ocupaba en casi todo, sino para no decir todo un año, el número 1. Luego había otro compañero que era hijo de rusos, se llamaba Eri Horshenko. Era ruso. Su padre era en ruso, él había nacido acá en Venezuela y fue otro de mis grandes compañeros. ¿Y a Iñaki le perdiste la pista o...? Bueno, Iñaki fue uno de ingeniero, o sea, él es, todavía porque está vivo, él es, le he seguido la pista, actualmente no sé dónde está, pero fue por muchos años el ingeniero director de la Electricidad de Caracas. Y también fue profesor de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Ya, usted es bachiller de la República, graduado en el Colegio Maturín, y va a comenzar su vida universal. Valdría la pena conocer dos cosas. La primera, ¿qué te llevó a estudiar medicina? Y la segunda, ¿por qué llegaste tan lejos a Mérida? Qué pregunta tan importante, Patrón. Mira, desde muy pequeño me incliné muchísimo por la biología. Fue de verdad la materia que más me gustó de toda la carrera, lo que fue el bachillerato, y junto con la química después, cuando empezamos a ver química en tercer año, pero biología desde el comienzo. Y mi papá, aunque él era abogado, se fijaba mucho en la inclinación, universitario en fin, pues, el conocedor, fue viendo mi inclinación. Y luego, cuando caí en la parte de la biología de los tejidos,
ya de la parte histológica, ahí empecé a destacarme más y, por supuesto, empezó toda aquella curiosidad por conocer lo que era la piel y las mucosas, que hasta ahora pues de las cosas en el cuerpo humano que son más intensas, ¿ah?, y más profundas. La piel tiene aproximadamente 2 metros cuadrados de extensión y 4 kilogramos de peso. Dice que es el órgano más extenso que tenemos. Sí. Eso, si lográramos extenderlo completo, una persona de estatura media de 1,70 m y unos 70 kilogramos de peso, tiene esos 2 metros cuadrados de extensión con 4 kilogramos de peso. Entonces es el órgano más extenso y más pesado. Yo tuve esa inclinación, entonces mi padre se dio mucho cuenta de que me gustaba mucho esa parte de lo que era la histología, los tejidos, y de ahí me fui inclinando por esa cosas. Por eso ya después, además de gustarme la medicina por la inclinación por la biología desde el comienzo, luego fui abriéndome campo en las especialidades hacia la dermatología. Ok. ¿Cómo llegas a América? En ese entonces, en las universidades nacionales, sobre todo las de más prestigio, eran, pues, por supuesto, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, junto con Carabobo, que ya tenía un poco menos tiempo, y la Universidad en Zulia. Mi padre, como bien conocedor de la parte universitaria, él me dijo, si vas a estudiar medicina acá en Venezuela, pues quisiera que fuera en la Universidad Central de Venezuela. Pero para esos tiempos existían exámenes de admisión y eran una selección bastante rigurosa, fuerte. Y entonces él prácticamente me iba a dejar presentar el examen de admisión solo en Caracas. Y como yo había estudiado parte de mi bachillerato, como te dije, en La Salle, en La Colina, en Caracas, yo en Caracas tenía mi segunda casa, porque ahí tenía a una tía, hermano de él, que me crió, mi tía Lourdes, en paz descanse, fue mi segunda madre. Ella, pues, tenía ya una casa muy amplia y ella quería que yo me quedara allá a estudiar medicina y ya tenía pues todas esas cosas básicas. Pero tenía, para ese entonces, 3 primos que estudiaban medicina aquí en Mérida. 2 primos por parte de mi mamá y 1 por parte de mi papá. Entonces, mi papá, y bueno, recordamos de todas estas cosas, y dijimos, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a Mérida para que si no sales en Caracas, tienes la oportunidad, esa segunda oportunidad, bueno, te quedes en Venezuela y lo hagas en Mérida. Era la segunda opción. Era la segunda opción. Yo, para ese entonces, yo me gradué de bachiller de 16 años, yo no conocía Mérida. Yo generalmente era todo el oriente, la parte sur y el centro, Caracas, que siempre, bueno, estudié parte en Caracas, pero prácticamente el extremo occidente del país no lo conocía. Y Mérida menos, ¿no? Nunca había visto una sierra nevada. Entonces, bueno, presenté los exámenes de admisión, tanto en Caracas como acá en Mérida, y en Caracas no salí. Por muy poco me faltó para salir allá, pero salí aquí. Y entonces, bueno, no, mi papá lo aceptó así, y teniendo a estos primos acá, ellos me sirvieron de guía. Y yo, pues, comencé entonces a estudiar medicina también. Hago mi carrera, me graduó el 10 de diciembre de 1975. Por cierto, el año que viene cumplo 50 años de graduado, cumplo mis bodas de oro. Gracias a Dios, pues, me ha dado salud para llegar, pues, con la salud que tengo a poder cumplir
y disfrutar por ese importante. Ese es un ícono. Así es. Claro, no todo el mundo cumple 50 años ejerciendo chief profesor. Sí. Vamos a conocer entonces qué te conquistó para que tú te especializaras en dermatología. Te contaba que lo que me inclinó en la medicina fue la biología, luego también la química, pero en biología pues siempre fui un buen estudiante y me gustaba mucho esas cosas. De allí, luego, ya terminando bachillerato, mucho me cautivó la parte de la histología, de lo que eran los tejidos, las mucosas. Y, como te decía, pues allí la piel, que es el órgano más extenso y más pesado, es donde precisamente se encuentra más especializado esos tejidos. Entonces, aparte de esa inclinación, mi profesor de quinto año, el doctor Antonio José de Lira Alcalá, él me... ¿De quinto año de medicina o de bachillerato? De bachillerato todavía, él viendo esa inclinación. En el colegio Maturín. En el colegio Maturín, viendo esa inclinación, y que pues era buen estudiante en biología y química, y la inclinación mía hacia los tejidos, esto me dijo, mira, yo creo que lo que más se relaciona con lo que a ti te gusta es la dermatología. Él fue el primero que me inculcó, ¿no? Eso y esos primeros pasos hacia esa inclinación hacia la dermatología. Luego, pues, viene la carrera. Te decía, pues, por supuesto, me elijo la medicina por todas estas cosas anteriores y te conté lo de los exámenes de admisión y comienzo a estudiar medicina. La influencia de los primos. La influencia de los primos, claro. Y comienzo a estudiar medicina en el año 69, acá en Mérida, pero ya había llegado antes, ya que había un trecho larguito entre lo que era graduarnos de bachiller y ingresar a la universidad. Y allí mi padre pues me hizo hincapié en que me viniera para acá con los primos y me fuera adaptando a Mérida. Y siempre iba tan bien. Mira, para mí de verdad, la primera vez que llegué acá era como llegar a otro país. Lo que era la cultura de acá, las costumbres, muy, muy distintas, no solamente el clima, ¿no? Que es preponderante, no solamente con respecto al oriente, sino también al centro. Pues yo en gran parte pues, me formé también en Caracas. Entonces, muy, muy, muy diferente. La cultura, el comportamiento de la gente, la educación, todo eso que acompaña en es la disciplina. Entonces, para mí ese contraste fue de verdad que determinante, porque desde ahí me hice mayoría. Que no solamente me quedé acá y después no quise sino vivir aquí en Mérida, sino que elegí pues también en mi matrimonio pues merideñas y mis hijas todas merideñas. O sea, yo tengo acá en Mérida 57 años, de los cuales pues he vivido muy feliz, creo que difícilmente la calidad de vida que se tiene en Mérida, creo que en Ciudad de Venezuela difícilmente se puede seguir. Y de ahí fue un eterno enamorado de Mérida y de sus mujeres. Pues. ¿Y dónde hiciste el posgrado? Los posgrados, hice 2 posgrados. Hice un posgrado primero en el año 78
en Argentina. Por cierto, fue el año también donde la Copa Mundial de Fútbol se hizo allá. Todavía Maradona no era ídolo. No ha aparecido. No aparecía. Entonces, ese año comencé, en mi primer año de residente. En ese entonces, las residencias de posgrado eran de 2 años, no eran 3 años como actual. Eran 2 años y entonces hice lo que fue la dermatología general, una dermatología básica en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, En la UBA. en la UBA, que el hospital piloto era el hospital José de San Martín, enfrente de la Facultad de Medicina. Y el Aquí año fue mi formación. Eso fue del 78 al 80. Del 80 al 82 fue en Sao Paulo, en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, cuyo hospital piloto era el hospital de escuela se llamaba Hospital de la Universidad de Sao Paulo. La USP, ellos le dicen la USP, porque ellos pronuncian la P como un pi, ¿no? En portugués. Entonces, la Universidad de Sao Paulo, que es la primera universidad de Brasil y una de las primeras de Latinoamérica. Allí hice mi segundo posgrado y ahondé mucho en las áreas de cirugía dermatológica, la parte de dermopatología y, por supuesto, de enfermedades infecciosas. Brasil lleva el número 1 en enfermedades infecciosas. Tiene incluso un hospital piloto para todo el Brasil que queda en Sao Paulo de puras enfermedades infecciosas. Te graduaste y regresaste a Y México. regresé a México. O sea, terminé los posgrados y regresé a México. ¿Y entraste a trabajar en la universidad? Sí, profesor. allí sí, al principio fue un poco, no fue tan fácil el ingreso, porque en ese tiempo Yo pasé competencia. no mucha competencia, pues dermatólogos siempre hemos sido poco, pero sí cuestiones presupuestarias, ¿no? Entonces, pero luego ingresé. Bueno, ya ustedes han paseado por parte de la geografía venezolana. También fueron a la Argentina, fueron a Brasil y de nuevo estamos en Venezuela. Luis Felipe ya no solo médico, sino especialista en dermatología y una suerte. Bueno, bien, sí. Quisiera conocer, porque ya dije que te costó un poquito para entrar a la universidad como profesor por carencia presupuestaria. Pero una vez que ingresas a la universidad, ¿cómo ha sido esa carrera? Bueno, una de las cosas que a mí me llena de orgullo es, no solamente como dermatólogo, sino como médico general, el haber cumplido con todos los estadios que tiene que cumplir o las etapas un médico para llegar luego a la especialidad. Al principio, como decía, después de graduado, pues cumplí con mi internado rotatorio aquí en el Hospital Universitario de los Andes. Y cuando regreso de posgrado, en ese entonces había un poco, hubo un problema de presupuestario al principio y yo pues esperé un tiempo y comencé, como habían prácticamente en Mérida, había dos dermatólogos, el doctor Enrique González Berti y el doctor Batista, que en realidad no era dermatólogo de especialidad, sino que en la medicina interna, cuando él fue a no hacer la especialidad porque ya la tenía de acá,
pero la universidad lo manda como a una subespecialización o a ahondar un poco más en la medicina interna o una medicina general y especializada. Él, por todas esas rotaciones, fue a Inglaterra, que hizo en la medicina interna, por todas las especialidades, le gustó, y más tuvo inclinación por la dermatología, y allí se quedó un poco más, pero no tuvo el título de dermatólogo. Por eso, el doctor Batista, que fue mi profesor, y de verdad lo quiero mucho y de verdad lo recordamos mucho. Él, y además fue nuestro padrino de promoción. Él le gustó muchísimo la dermatología, tuvo esa integración, y allí se quedó un poco más en la parte de las pasantías que hizo por las diferentes especialidades, y afinó. Como era una persona muy inteligente y también con mucha base clínica, pues de verdad que asimiló mucho la parte dermatológica. Prácticamente el dermatólogo único con título de especialista era el doctor Enrique González García, que también fallecido, también profesor mío en la parte de infecciosa y parasitaria. El doctor seguía ejerciendo, pero él empezó con un problema de un queratocono que al final lo dejó, y un problema de atrofia del nervio óptico, y le fue mermando la visión, y fue dejando pues, de ejercer, ejercía muy poco. Y yo prácticamente pues, tuve un campo muy grande porque prácticamente no tenía competencia en ese entonces, y comencé a trabajar la parte privada. En eso pasó un año aproximadamente cuando me llamaron del hospital para ingresar, pero en la parte de dermatología, pero no existía todavía la unidad de dermatología clínica, ¿no? Es únicamente una parte de dermatología que la formación la tenía el doctor Jacinto Convida en Caracas, y estos eran unos médicos que los entrenaban sobre todo en lepra y leishmaniasis. Eran leprólogos prácticamente. Entonces existían esas unidades de dermatología, pero prácticamente era para atender esas enfermedades. Pero no eran dermatólogos clínicos. Entonces yo prácticamente en ese momento no había quien cubriera esa parte, y que era muy importante, y el examen de piel, como tú recuerdas, era básico para poder dar el certificado de salud. Y se presentó un problema en el hospital porque el dermatólogo sanitario, que se llamaban así, dermatólogos sanitarios, los que eran de lepra y leishmaniasis, estaba de vacaciones y no había quien cubriera esa parte, y se presentó un problema asistencial bien difícil en ese momento a la dirección del hospital. Bueno, yo tengo la obligación de resaltar lo hermoso que es este consultorio. Cómo está decorado con un cariño muy especial, con una deferencia increíble. Yo creo que es el único consultorio donde uno se siente que está en cualquier lado menos en un consultorio. Cuando uno escucha que alguien es dermatólogo, uno lo que piensa es en la espinilla, los cuadros, en el acné, etcétera. Sí, muy importante. La mayoría piensa más en esas patologías que se relacionan mucho con la parte estética, cosmética,
que son pues su especialidad en la dermatología. Pero, fíjate, actualmente hay más de 2.000 enfermedades indexadas en dermatología. 2.000 enfermedades indexadas. Entonces, imagínate. Por eso dice que así como la medicina interna es la especialidad más amplia en cuanto a las especialidades generales, igual que la pediatría, que tiene tantas subespecialidades, la medicina interna, que es la de adultos, tiene más todavía. Eso en cuanto a la parte interna, pero nosotros no solamente somos externos, que lo externo somos los más amplios, sino que también, por supuesto, tenemos la parte interna, porque es la piel y las mucosas. Entonces, fíjate lo vasto, lo amplio de la dermatología y, por ende, siempre ha sido por lo menos hasta ahora, se ha desarrollado mucho más en el país, más poblado, pero donde éramos menos especialistas. Entonces, lo que te decía, tuve la oportunidad de ser el fundador de la unidad docente asistencial de dermatología en el Hospital Universitario de Los Ángeles, por el convenio pues, de la Universidad de Los Ángeles y el Hospital Universitario. Allí, junto con la doctora Nelsa Quintancho de Buitrago de Quintancho, ella pues, me ayudó bastante y fundamos la unidad docente asistencial de dermatología y fundamos la cátedra de dermatología, que no existía. Desde allí, pues nuestros pasantes en cuarto y quinto año, pues veían dermatología, veían la materia, y ellos en el cuarto año era la dermatología básica y en el quinto le dábamos pues las patologías más frecuentes, pero no podíamos abarcar todo, pero las más frecuentes que existían en nuestro medio para ejercerlos. Hablamos de los reconocimientos que hace decía. Yo también tengo el orgullo de haber sido el primer dermatólogo que ingresó a la Sociedad Venezolana de Dermatología, cirugía dermatológica y estética. En el año de 1986 fui el primer dermatólogo que ingresó, porque eso es por concurso, hace un examen para llegar a titular de la especialidad. Y ingresé, acepté mi examen, lo aprobé y ingresé como titular y fui el primer dermatólogo que ingresó a la Sociedad Venezolana de Dermatología por el Estado Mérida. Luego ingresó mi compañera y amiga, la doctora Isaura Nieto, quien hace poco falleció. Que va de casa. Fue mi amiga, mi compañera de muchos años en el hospital. Hace poco la universidad, el vicerrectorado académico, nos condecoró con el reconocimiento, la condecoración Rafael Chueco Poyoli, quien fue un médico, cardiólogo, el profesor, y fue uno de los que más desarrolló la parte académica en la universidad en los últimos años. Esto fue ahora en junio, este año en curso. Fui entonces llamado por la Sociedad Venezolana de Dermatología, lo que es el capítulo de actualizaciones terapéuticas dermatológicas, en la parte nacional y también ibero-latinoamericana que representa. Fui también reconocido, me dieron un reconocimiento importante por mi labor docente asistencial, donde en ese evento hubo muchas conferencias que fueron a ese reconocimiento. O sea, en honor a Luis Felipe Solís. Así se llamaron las conferencias en honor a mi reconocimiento
a Luis Felipe Sucre por su labor docente especial y por ser un ejemplo en la dermatología venezolana. Ya lo cual constituye un orgullo para los pequeños. Eso es para Mérida, sobre todo, por supuesto, porque aquí es donde yo he desarrollado toda mi especialidad y la parte docente que me apasiona. En esa parte quiero hacer un paréntesis y felicitar a la profesora Patricia Rosenberg y a todo su equipo por la labor que viene haciendo. Una labor de verdad bastante meritoria, donde ha exaltado muchísimo lo que es el sentimiento académico, el sentimiento universitario. Para ella, mi reconocimiento y mi eterno agradecimiento. Vicerector, vamos a Ha dejado una huella de verdad que para muchísimos años, casi que inmortal. ella va a estar en este espacio. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a estar. Ahora ya nos queda un minuto, lo dice nuestra coordinadora. La coordinadora. Ajá. ¿Cuál es la Venezuela que tú anhelas dejarle a tus nietos, a toda la descendencia? Allí quería hacer o quiero hacer énfasis en el crear conciencia, el seguir creando conciencia, sobre todo en preservar los sistemas vitales del planeta. Aquí quiero recordar la frase de Victor Hugo, célebre poeta y novelista francés, que decía que la conciencia era la presencia de Dios en el hombre. Ese crear conciencia que debe ser desde la primaria, el bachillerato y, además de la universidad, en nuestra familia. Y recordar a mi segundo padre, el doctor Antonio José Ucártegui Burguera, quien fue Premio Nacional de Conservación en el año 69, quien nos decía que si no le poníamos corazón, nuestra mente, nuestra visión en preservar nuestro planeta, íbamos a acabar como el planeta Venus, desolado y desértico. Entonces quiero hacer mucho más actuales esas palabras del doctor Ucártegui, que fue Premio Nacional de Conservación y también fundador de la Facultad de Ciencias Forestales, con doctor honoris causa y superior de grado. Esa frase está cada día más actual. Esa es la Venezuela. Bueno, agradecemos muchísimo a Luis Felipe Sucre por haber aceptado venir hoy a mostrar su rostro y a contarnos su historia. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la audiencia y será hasta una nueva oportunidad. Rostros que dejan huella es un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de Antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida. Puragua Express, Fumigaciones Mahoma, Asociación Cooperativa Cicerca, Fundación Civismo.